El terror es un género en el mundo de los videojuegos que ha sido explorado de formas diferentes. La cantidad de títulos que existen en el medio es bastante numerosa, cada uno con su propia manera de generar ese sentimiento de miedo y angustia en el jugador, pero hay una saga que se destaca por ser especialista en hacer del terror algo mucho más complejo de lo que habían hecho el resto de las franquicias. Precisamente estoy hablando de Silent Hill. Desarrollado por Team Silent y publicado por Konami, este juego vio la luz en Norteamérica el 31 de enero de 1999. Aún hoy en día es aclamado como el primero de una franquicia especializada en un tipo muy característico de terror, por su capacidad de ir más allá que los otros títulos de la industria, explorando algo completamente común para todos los seres vivos que habitamos este mundo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por infundir una sensación desagradable e intensa, manifestando una percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Suele ser considerada una de las emociones más primitivas, pues su función principal es la preservación del individuo, preparándolo para dar una respuesta rápida y eficaz ante las amenazas. Silent Hill hace algo muy interesante, pues nos sitúa en la piel de un protagonista que está en búsqueda de su hija desaparecida, tras un accidente automovilístico ocurrido mientras se dirigían al pueblo. La espesa niebla que envuelve todos los escenarios, acompañada de los extraños ruidos de fondo, la música extraña que mezcla instrumentos con sonidos metálicos estridentes e incómodos, hacen que el jugador sea arropado por una atmósfera de incomodidad que lo oprime poco a poco. Es de esa manera que este videojuego consigue engendrar el miedo en el jugador. Los videojuegos de terror se dividen en diferentes tipos dependiendo el tipo de miedo que evocan en el usuario. Los survival horror se caracterizan porque el jugador tiene que sobrevivir en un entorno terrorífico, haciendo uso de los limitados recursos que se le proveen, resolviendo acertijos y avanzando en su aventura. Los slasher son títulos donde somos constantemente perseguidos por algún antagonista que representa una amenaza para el jugador. Los jumpscare, que consisten en juegos sencillos donde se provocan sustos espontáneos y de sorpresa. Y otro género es el terror psicológico, que se aprovecha de la mente de los jugadores para generar esa sensación de miedo, usando mecanismos más intrínsecos en la psique del usuario y cuya narrativa suele ser más profunda y cargada que el resto. Silent Hill precisamente se encuentra en este género, sumando elementos de survival horror. El terror psicológico se inició como un género literario. Este tipo de terror adquirió rápidamente una gran popularidad entre el público, por esa capacidad de causar miedo sin tener un motivo físico aparente. Normalmente este tipo de terror no suele ser para cualquier persona, pues requieren de un tipo concreto de imaginación más racional, que permita al usuario discernir entre aquello que es parte de la historia y lo que es real. Podemos entender entonces que los juegos de terror psicológico tendrán diferentes efectos dependiendo de la persona que juegue, pues tienden a generar una relación más profunda con elementos de nuestra psicología. Silent Hill juega precisamente en esta liga del terror, por cómo su ambientación, su historia y personajes interactúan con nosotros de una forma más ingeniosa de la que puede parecer a simple vista. Primero que nada, y como dijimos antes, los entornos cargados de tensión, oscuridad y otros elementos inquietantes son lo primero que nos recibe al comenzar el título. A lo largo del juego nos encontraremos con escenarios que buscarán una respuesta emocional relacionada con diferentes tipos de fobias que experimentamos los seres humanos, las deformidades en los escenarios, los sitios claustrofóbicos, lugares oscuros y muchas otras formas de traer los miedos más profundos de los usuarios. Aún así, esta entrega va más allá de esto. A lo largo del juego visitaremos una serie de lugares relacionados con la historia. Estos lugares a su vez fueron dispuestos de esta manera buscando una respuesta psicológica, pues primero visitaremos una versión digamos normal del sitio y posteriormente nos adentraremos en la pesadilla que nos mostrará otra cara del mismo lugar. Por ejemplo, al entrar a la escuela Midwich por primera vez, la misma parece una escuela abandonada, que en sí misma es bastante tétrica y donde acechan algunos peligros, pero realmente no hay tantas cosas fuera de lo común. Pero mientras sigamos avanzando en la historia, llegaremos a una especie de contracara de la misma escuela, donde la mejor manera de describirla es como una versión de pesadilla, con escenarios completamente distorsionados. Lo mismo ocurrirá en el hospital y en las mismas calles de Silent Hill. El pueblo transforma lugares completamente comunes en auténticas pesadillas, buscando de manera consciente una respuesta emocional de los jugadores, pero también porque estos escenarios están relacionados con la historia del videojuego, aunque hablaremos de eso un poco más adelante. Es común para el ser humano tener sentimientos negativos por lugares que para muchos son comunes. Todo depende de nuestra experiencia con estos lugares. Por ejemplo, para muchos los días de escuela fueron los más felices de su vida y los añoran con bastante nostalgia, pero para muchas otras personas la escuela no era sino un infierno del cual no podían escapar, ya sea porque eran malos estudiantes, eran acosados, pasaron experiencias vergonzosas, entre otras cosas. Eso genera una condición psicológica que cambia drásticamente la forma en que un individuo percibe un lugar.
Es de este tipo de terror del que se vale este videojuego a la hora de plantear los diferentes escenarios. Aquí no estamos visitando una mansión abandonada, tampoco estamos en los laboratorios secretos donde hay hordas de zombies, tampoco en una ciudad con un desastre apocalíptico. Silent Hill nos sitúa en lugares comunes, porque lo común es a menudo lo que mayor incertidumbre trae al ser humano. Creo que no es necesario dar una explicación detallada de por qué los hospitales son sitios en los que muchas personas se sienten incómodas. Lo mismo pasa con las calles. Todo sitio en este mundo puede ser potencial interruptor para el miedo de alguien. El único factor para tener en cuenta es la propia experiencia. Aún así, el entorno visual por sí solo no es capaz de cumplir con todo el trabajo a la hora de transmitir terror. El oído es muy importante en el mundo de los videojuegos, pues forma parte fundamental en la ambientación de los títulos. En el mundo real podemos hacer uso de todos nuestros sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. Todos estos mandan información que nuestro cerebro interpreta, de esa manera percibimos el mundo que nos rodea. Pero en el caso de los videojuegos estamos bastante limitados, dejando fuera el tacto, que podría usarse por medio de la vibración del control. La realidad es que usamos únicamente la vista y el oído. Estos dos sentidos son la clave por la cual percibimos los videojuegos, por eso es que el sonido resulta tan importante. Comúnmente la gente deja este sentido a un lado, sin darle el valor real que tiene, pero uno puede percibir mucho más de lo que parece por medio del oído, y no me refiero solo por la música o el habla, sino por todo el ruido ambiental que nos rodea en el día a día. Si uno cierra los ojos y se limita únicamente a escuchar, puede formar una imagen mental del sitio en el que está. Por eso Silent Hill utiliza recursos sonoros para poder perturbar al jugador. Los diseñadores de sonido en los videojuegos se han convertido en auténticos artistas a la hora de convertir ruidos en recursos de vital importancia para el medio. Un diseño sonoro contundente es capaz de activar partes del cerebro que influyen directamente en nuestras reacciones físicas, siempre y cuando sean manipuladas de la forma y en el contexto adecuado. Tú mismo puedes intentar relacionar sonidos comunes que despiertan en ti una sensación desagradable. Por ejemplo, el ruido estridente de las pizarras, sonidos metálicos fuertes, sonidos guturales, efectos viscosos que evoquen órganos u otras sustancias, gritos, voces, susurros, golpes y un sinnúmero de otros sonidos que, dependiendo del contexto y la persona, pueden sugestionarnos. La cognición es un proceso mental que nos permite procesar información, aprender, memorizar, razonar y tomar decisiones. Es en verdad un ámbito bastante complejo que tiene diversas características y dimensiones. Silent Hill hace uso, por ejemplo, de la percepción a la hora de captar estímulos sensoriales por medio de la vista y el oído. Esto a su vez provoca que usemos otra dimensión cognitiva, la atención, que nos permite focalizarnos en estímulos y contenidos específicos. De esa manera somos capaces de entrar en un estado de concentración o vigilia, un recurso bastante utilizado en el medio. Además de estas dos características de la cognición, este título da un paso más allá, pues hace uso del razonamiento, por medio del cual usamos otros procesos más básicos como la memoria y el lenguaje para poder resolver problemas o acertijos, pero también logra activar otra característica de la cognición, y es la metacognición, o bien la facultad que nos permite ser conscientes de nuestros propios procesos cognitivos y reflexionar en torno a estos. En pocas palabras, Silent Hill da estímulos visuales y auditivos mediante sus escenarios, textos y sonidos. Estos nos ponen en un estado de alerta, prestando atención en los diferentes lugares. De esa manera, somos capaces de encontrar elementos que son de vital importancia para más adelante, por lo cual los memorizamos o desciframos, y mediante un razonamiento somos capaces de encontrar la manera de avanzar en la aventura. Hasta ahora, parece algo que haríamos en cualquier videojuego, pero ahí entra la metacognición, que nos hace reflexionar sobre todo lo que hicimos para poder avanzar. Pensamos, razonamos y analizamos todo lo que nos fue presentado, y de esa manera aprendemos. Esta es la razón por la que yo considero que los videojuegos pueden ser una experiencia de terror mucho más apetecible que otros medios como puede ser el cine, y es que si bien las películas son experiencias pasivas donde solo somos espectadores, los videojuegos te vuelven partícipe, por tanto, son capaces de activar todos los procesos mentales que mencioné previamente. Es por eso por lo que tantas personas son atraídas por este tipo de videojuegos, que sí pueden ser de ayuda en el desarrollo de la mente de los jugadores. Por supuesto, hay una característica por la cual todos aquellos que han jugado Silent Hill lo recuerdan, y es motivo de intensos debates en foros. Esta característica no es otra, sino lo críptica que es la historia de este videojuego, cómo la misma debe ser interpretada por el jugador, haciendo uso de la información que es mostrada de forma inconexa a lo largo de la aventura, por medio de textos, recortes de periódicos y objetos que están desperdigados por todo el pueblo. Pero no solo eso, este título tiene una fuerte carga simbólica y con tintes de esoterismo que lo vuelven tan distintivo del resto. Dejar que el jugador sea el que una las piezas de la historia es una decisión de diseño, pues el desconocimiento de la causa por la cual todo el pueblo se encuentra en el estado en el que lo encontramos se transforma en miedo por todo aquello que aún desconocemos.
y que implica que aún hay algo más profundo en los lugares que tanto nos agobian. De esa manera es que la atmósfera no hace sino volverse todavía más pesada, porque no sabemos exactamente cómo interpretar lo que estamos experimentando. Ahora bien, quiero avisar que a partir de ahora comenzaré a hacer spoilers sobre todo el lore de este videojuego, por lo que si tú deseas vivir la experiencia por tu cuenta, te invito a que vayas, lo juegues y luego regreses a este video. Una vez dicho esto, comencemos. Silent Hill es un tranquilo pueblo turístico estadounidense conocido por su ambiente apacible, o eso es lo que se ve a primera vista. La realidad es que en este aparentemente pacífico pueblo opera un culto religioso que adora a diferentes deidades nativas y de origen demoníaco. A lo largo de las entregas de esta franquicia hemos visto a diferentes sectas que promueven cultos diferentes. De hecho, para sostener las prácticas de este culto, podremos darnos cuenta durante el juego que en el pueblo se distribuía una sustancia alucinógena conocida como White Claudia. Con ayuda de esta sustancia generaban dinero, pero también atraían nuevos creyentes para que se unieran al culto. Durante los acontecimientos de esta primera entrega nos encontramos con la secta de la Mujer Sagrada, la cual fue liderada por Dahlia Gillespie y Claudia Wolf. Ellas creían que ofreciendo mediante un ritual a una mujer con poderes sobrenaturales, la misma daría luz a un dios llamado Samael, y este traería consigo la salvación de todos los fieles, los cuales ascenderían al paraíso. Dahlia ofreció a su propia hija, Alessa Gillespie, para llevar a cabo el ritual, pues esta nació con grandes poderes sobrenaturales, incluida la telequinesis, la premonición y la proyección astral. La vida de esta niña fue constantemente marcada por el dolor, primeramente por la ausencia de su padre, pero también porque sus poderes provocaron que sus compañeros de escuela la marginaran, llamándola bruja o fenómeno. Dahlia quería llevar a cabo el ritual y realizó todos los preparativos necesarios en su propia casa, pero para impedirlo, Alessa provocó la explosión de una caldera haciendo uso de sus propios poderes. Para su desgracia, este incidente no terminó con su vida, y el culto logró rescatarla, manteniéndola con vida mediante magia negra y ocultándola en un sótano del hospital, donde se asigna a una enfermera llamada Lisa para que cuide de la pequeña. De hecho, el jugador descubre que esta enfermera quería rehusarse a mantener a la pobre niña en este estado, pero es engañada y utilizada por un doctor llamado Kaufman, el cual usa la White Claudia en Lisa para mantenerla sumisa a las órdenes del culto. Aunque Alessa esté inconsciente, es capaz de dividir su alma en dos partes. De esta forma, una parte del alma es transformada en una bebé, que es encontrada por Harry Mason, nuestro protagonista, y su esposa, quienes la adoptan y la nombran Cheryl Mason. De esta manera, Alessa impedía que el culto pudiera invocar a Samael, pero viviría condenada estando postrada en cama. Por supuesto, Dahlia no dejaría que las cosas terminaran de esta manera. Años más tarde, la esposa de nuestro protagonista fallecería y él seguiría cuidando a su hija, pero la niña comenzaría a experimentar pesadillas relacionadas con Silent Hill, producto de un ritual hecho para atraer a este fragmento de alma al pueblo. En la escena introductoria vemos como una proyección astral de Alessa se cruza en el camino de Harry, provocando el incidente automovilístico que lo hizo llegar a Silent Hill, iniciando de esta manera todo el juego. Cheryl es atraída y guiada por Alessa, que es su otra mitad. De esa manera recorre el pueblo dejando unos símbolos que conoceremos como sellos de Metatron. La intención de Alessa era completar un ritual a través del pueblo para que el otro mundo o el mundo de pesadilla colapsara y con él tanto ella como el embrión de Samael fueran destruidos. Desgraciadamente Dahlia era consciente de este plan, por lo cual usa a Harry Mason para detener el esparcimiento de estos sellos, haciéndole entrega de un objeto llamado Flauros. Así pues, durante la aventura vamos recorriendo los diferentes lugares que Cheryl visita y que de hecho están ligados fuertemente con el pueblo, pero también con Alessa. Por ejemplo, la escuela donde sufrió acoso por parte de sus compañeros, que tanto daño le hicieron, y el hospital, donde yace ahora sufriendo durante tantos años. Los cambios que estos lugares experimentan, así como la aparición de los entes a los que nos enfrentamos durante la aventura, se deben a dos motivos. El primero es la influencia de Samael y su descontento con el culto por no poder terminar el ritual, lo cual llevó a que todos estos seres invadieran el pueblo y castigaran a los miembros del culto. Y por otra parte, los mismos sellos de Metatron son los que de hecho cambian el escenario y provocan que la escuela, el hospital y las calles de Silent Hill cambien por completo, como un efecto secundario de estos sellos al intentar desterrar a la presencia maligna. Es decir, que no entramos a otra dimensión ni nada parecido. Simplemente el sello de Metatron trae a la realidad la pesadilla que experimenta el alma de Alessa desde que sufrió su trágico destino en el incendio muchos años atrás. De hecho, me apego más a esta interpretación al observar a los enemigos que aparecen durante la aventura, pues en su mayoría están relacionados con la psique de la joven. Por ejemplo, los enemigos en la escuela pueden inferirse como una representación de los compañeros que la acosaban.
los perros como un miedo hacia estos, las enfermeras y entidades del hospital como su percepción alterada por el sufrimiento y agonía que ha traído su estadía en este lugar, e incluso los monstruos voladores que tanto aparecen por la ciudad están inspirados en el libro El Mundo Perdido, que era de los favoritos de Alessa, además de que todas estas entidades mantienen un aspecto de carne viva, con quemaduras en ciertas ocasiones, como un reflejo del estado de la propia joven. Te invito a que tú elabores tu teoría y saques tus propias conclusiones acerca de esto. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. La jugabilidad es otro aspecto de vital importancia, pues la forma tan ortopédica en la que se juega este título es una razón más por la que el mismo produce tanta tensión. Las secciones con cámaras fijas dispuestas en lugares extraños y el movimiento tan torpe de la misma o del personaje suponen que sea difícil el recorrer los escenarios, provocando en el jugador una sensación de inseguridad por no tener un control deseable de la situación. Aún así, el juego tampoco es especialmente difícil, los recursos no son precisamente escasos y los enemigos pueden ser esquivados fácilmente, porque lo realmente importante está en todo lo que explicamos anteriormente. La disposición de los enemigos, los jefes y las mecánicas fueron puestas, en mi opinión, de tal forma que acompaña el juego, de una manera excepcional eso sí, pero no tanto como el factor decisivo por el cual experimentar el título. Aún así, el juego sí hace cosas muy bien, como el poner un mapa tan grande como lo es el pueblo entero en un título de la primera PlayStation. Por supuesto, es un gran alivio y recurso que la niebla formara parte de la identidad del juego, pues se vuelve un gran aliado para que el mismo se ejecute correctamente, al no necesitar cargar todo el pueblo a la vez, siendo un recurso más que interesante e ingenioso. Silent Hill fue un parteaguas en cuanto a la fórmula para hacer videojuegos de terror, dejando de lado premisas mucho más sencillas que, si bien no eran malas, siempre se quedaban en un quiero pero no puedo. Silent Hill fue un caso completo de estudio sobre cómo dar miedo a la gente, una exploración acerca de lo compleja que es la percepción misma del miedo para todas las personas. Innovó y creó un género por sí mismo, porque sin lugar a dudas, los videojuegos de terror psicológico no serían lo mismo si no hubiéramos tenido este título, que muchas veces es olvidado y dejado de lado por la secuela de esta franquicia, la cual, no me malentiendan, es una de las más grandes obras maestras de la industria, porque muchas veces lo difícil no es alcanzar lo más alto, sino iniciar el viaje o el proceso que te lleve precisamente a lo más alto. Sin lugar a dudas, el Team Silent fue precursor en un montón de cosas, y ejemplo inolvidable de que el terror siempre va más allá de los simples sustos a los que mucha gente está acostumbrada hoy en día. Siendo uno de mis géneros favoritos, me gustaría ver más desarrolladoras y más equipos que se atrevieran a dar un enfoque tan único a sus videojuegos, no para hacer una copia o sucesor espiritual de Silent Hill, sino para experimentar y volver a dar entregas tan espectaculares como esta, aunque por cómo está el panorama actual de la industria quizás esto no sean más que sueños fugaces. Por mi parte, te invito a que juegues este título, que es uno de los mejores juegos de la primer PlayStation, dejándote llevar por la atmósfera e ignorando los gráficos que, aunque no lo parezcan, son bastante buenos y cumplen completamente con su trabajo, pues aún sin texturas 4K te darán un buen susto y lograrán ponerte la piel de gallina. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y por favor te pido que le des like, te suscribas al canal y compartas con tus amigos, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Si tienes alguna recomendación para un video que quieras ver próximamente, escríbeme en los comentarios o contáctame por mis redes sociales que tienes en la descripción. Simplemente pido paciencia, pues hay muchos otros juegos a los que quiero hacerles video. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten